Buenos días. Vamos a tomar hoy el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versos del 21 al 35. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró del cuello y casi estrangulándolo le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a sus verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos le han oído a Jesús decir cosas increíbles sobre el amor a los enemigos, la oración al Padre por los que los persiguen, el perdón a quien nos hace daño. Seguramente les parece un mensaje extraordinario, pero no habían tenido la posibilidad de pensar esta enseñanza de manera más concreta en las vivencias de su comunidad. Pedro se acerca ahora a Jesús con un planteamiento más práctico y concreto, que les permitiera al menos resolver los problemas que surgían entre ellos en la cotidianidad. Recelos, envidias, enfrentamientos, conflictos, rencillas. En concreto, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Antes que Jesús le respondiera, Pedro se adelantó a hacerle su propia sugerencia: ¿hasta 7 veces? Su propuesta es muy generosa y muy superior a la costumbre de la sociedad judía. Va más allá incluso de la práctica de los rabinos y de los grupos esenios, que hablaban como máximo de 4 veces solamente perdonar. La insistencia de Jesús en el perdón no es propia de un idealista o de un ingenuo. Él conocía el poder transformador y redentor que podía llegar a tener esta acción en las personas y en las sociedades. Nuestra convivencia diaria no sería posible si elimináramos la mutua tolerancia. Nadie puede pretender tratar solo con personas perfectas. Es necesario ejercitarnos en la paciencia frente a los defectos y saber perdonarnos si no queremos destruir nuestras relaciones sociales y hasta de familia. Pero no es nada fácil perdonar. Vivimos tan encerrados cada uno en nuestro propio mundo, defendiendo de cualquier manera nuestra pequeña felicidad, que perdonar de corazón y con generosidad se nos hace con frecuencia insoportable. Casi que pensamos que perdonar es hacerle un favor al otro. Pero no sentimos realmente el deseo en nuestro corazón de reconciliación, sino que salimos del paso y le hacemos el favor de perdonarlo como para que se sienta mejor el otro. Más aún, cuando más querida nos es la persona, más profunda nos hiere su ofensa y tanto más nos cuesta y nos resulta concederle el perdón. Tal vez esto explique la particular dificultad que entraña el perdón al esposo o a la esposa que es infiel. O qué decir de la imposibilidad de perdonar al que con sus abusos destruyó la infancia y con violencia le quitó la vida a un ser querido, a un padre o a un hijo. ¿Cómo perdonar
cuando uno siente que esa persona le arrebató con un solo acto todo por lo cual uno vivía y uno soñaba. Y sin embargo, el odio, el resentimiento o el desprecio o el deseo de venganza no conducen a nada constructivo. Nunca ayudan a liberarse de la amargura, de la soledad, de la depresión y de la tristeza. Inclusive resulta difícil aconsejar el perdón cuando se encuentra uno frente a situaciones de extremo dolor, situaciones en las que humanamente es probable el odiar que perdonar. Pero es así. También los días angustiosos y horribles pasan. La vida no termina ahí. En la traición, en el abandono, en el engaño, en la pérdida trágica de un ser querido, en el abuso. Con un corazón noble, aunque herido, siempre se puede mirar con esperanza el futuro. Cuando la persona logra liberarse del odio, reconciliarse consigo misma y recuperar la paz, la vida vuelve a salir adelante, más fortalecida, más madura, con una autoestima potencializada y un carácter más firme y sobre todo salimos más humanos. Es indudable que cuando la persona se abre a la posibilidad de perdonar, Dios actúa de una manera sobrenatural y le reviste con la paz y la fuerza necesaria para poderlo lograr. Es entonces cuando uno comprende lo que llevó al Señor a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es en ese momento cuando uno logra entender que si la persona fuera realmente consciente del dolor que causa sus acciones violentas y la destrucción que está provocando, no haría lo que está por hacer. Un ser humano que vive dentro de la dinámica de Dios, un ser humano que ha dejado fluir desde su interior la voluntad de Dios, nunca causa el mal a alguien, nunca haría nada para ofender a su hermano. Por lo tanto, el que así actúa está cegado por el mal. Es otra víctima de la ceguera demoníaca que le impide ser lo que en esencia es, alguien bueno. Dios originalmente lo hizo bueno. En ese momento, cuando uno entiende que perdonar no es del todo un acto humano, pues definitivamente hay cosas humanamente imperdonables, se necesita la gracia de Dios para lograrlo. Se necesita entender por qué Jesús nos dice que el mejor regalo del Padre a nosotros es su Espíritu Santo, porque ese mismo Espíritu Santo es el que viene a nuestro auxilio y hace posible lo imposible, hace perdonable lo imperdonable, reconciliable lo irreconciliable. Pone la paz donde solo existe el ruido ensordecedor de la ira y la desesperación. El perdón es una experiencia divina. Mediante el perdón se logra tocar a Dios. Y quien ha logrado perdonar cosas imperdonables nunca vuelve a ser el mismo, sencillamente porque es tocado por Dios. Entra en la dimensión de la misericordia, se capacita a sí mismo para pensar y sentir como piensa y siente Dios. Se vuelve una luz para las demás personas, un testimonio vivo de la existencia de un Dios que salva, que redime, que nos lleva a la plenitud como seres humanos. ¿Cuántos testimonios podemos encontrar de personas que han perdonado a sus agresores en las peores circunstancias, en las peores situaciones? Esas personas se convierten como en seres de luz para las demás personas. Y seres de luz no en el sentido de la nueva era, sino en el sentido de que la luz de Dios ha penetrado en sus vidas y las refleja a los demás. Empieza un camino de santidad, no vuelve a ser el mismo. Y santo es aquel que transmite la luz de Cristo a través de sus acciones y de sus vidas. Démosle la oportunidad al Señor de entrar en nuestras vidas. Démosle permiso de perdonar lo que nosotros no podemos perdonar. Démosle el permiso de que a través de nuestro corazón, de nuestros labios y de nuestra mente, perdone a aquel que nos ha ofendido, a aquel que nos ha hecho mal. Experimentemos esa gracia. Dale la oportunidad al Señor de entrar en tu vida,
y limpiar por dentro lo más profundo de tu corazón, en lo más recóndito de tu historia que solamente Él y tú conoces. Entrar y sanar, entrar y liberar, entrar y llenar con su paz y con su amor. Nadie vuelve a ser el mismo cuando experimenta el perdón de Dios en su vida y es capaz de perdonar en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, hoy te entrego, Señor, cada una de las personas que comparte esta palabra conmigo en las mañanas. Quiero entregarte sus corazones. Quiero entregarte, Señor, sus historias. Quiero entregarte, Señor, sus dolores, sus angustias, sus pesares, sus traumas, toda su psicología, todas aquellas huellas terribles que le ha dejado la experiencia del pasado en sus vidas, que les impide ser personas libres, que les impide ser personas capacitadas para amar y perdonar y ser misericordiosos, inclusive incapacitadas para poder amarte a ti, porque aún guardan en su interior un odio, un rencor que les dejó alguna persona o alguna situación en su vida, en el pasado. Entra, Señor, y redime. Entra, Señor, y sana. Entra, Señor, con tu luz, con tu verdad, con tu gracia, con tu fuerza sanadora y redentora, y libérales. Bendíceles. Entra a vivir en sus corazones, Señor, y sé tú en ellos la razón de su existencia. Sánalos, libéralos. Bendícelos hoy, mañana y siempre. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Un feliz día para todos.